Es el sexto curso ya del Aula Abierta de Mayores y esperamos que nos vaya tan bien como nos han ido los anteriores. Es un placer tener aquí, hoy tenemos un grupito curiosito, ¿verdad?, acompañando el acto, que siempre la verdad que se agradece. Y nada, yo no voy a decir más nada. Ahora ya conforme vaya desarrollándose el acto, pues iremos hablando un poquito más. Os dejo la palabra a Lucía para que nos diría unas palabritas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los alumnos, a las alumnas y a los acompañantes. Pues hoy damos el pistoletazo de salida a este curso 2016-2017 del Aula Abierta de Mayores. Tenemos acompañándonos a Guillermo Laín, un paisano nuestro, que nos va a ofrecer la conferencia inaugural. Son ya 6 años los que llevamos poniendo en marcha este proyecto y la verdad es que estamos bastante satisfechos desde el Ayuntamiento y desde la Concejalía de Bienestar Social, porque estamos seguros de que es una inyección de vida para los participantes, es una forma de ocio y de distraer un poco sus ocupaciones diarias y está dando muchos frutos. Reconocemos su esfuerzo, su dedicación y sus ganas de aprender y de superarse de cada uno de vosotros y vosotras, y reconocemos también la labor de Juan como coordinador, que sin duda es uno de los mejores con lo que cuenta la Universidad Pablo de Olavide. Por mi parte nada más, enhorabuena, bienvenido y bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, y os dejo con Guillermo, que nos va a ofrecer su conferencia inaugural. Bueno, pues yo voy a presentar a Guillermo, pero antes voy a decir unas palabritas, porque Guillermo sin sus padres, pues no es nada. Eso es así. Pues vamos a contar un pequeño... Vaya por Dios, con las gafas. Estos son los nervios del directo. Entonces, pues mirad, Guillermo es hijo de Isa Corona y de José Miguel, nieto de Carmen la de Caete y Manolo de Morsilla. A Isabel la conocemos desde chiquitilla, pero más cuando formamos parte de esos grupos del Junior en los que bullía la alegría y la toma de contacto con la realidad más cercana del pueblo y sus problemas y la más lejana. Se nos conocía como los estudiantes en aquellos entonces, y los niños del cura también. Hoy, y estableciendo algún paralelismo, los estudiantes de ahora pasan como algo normal, no como antes, que eran algo como muy escogido, que siempre tendría que haber ocurrido así. Es para mí un placer presentar a este joven de 34 años en esta inauguración, porque sé que él tenía ganas de participar en algo vivo del pueblo, según me confesó su madre, y qué mejor que hacerlo en el escenario de este incomparable marco que es el Teatro Municipal y con el Aula Abierta de Mayores. He tenido pocas oportunidades de hablar con él las veces que ha venido al pueblo, pero sí tengo que afirmar que en los correos que hemos intercambiado se me ha ido antojando que es un joven que es cercano, amable y amigo al que he ido cogiéndole cariño. Y que sepas, Guillermo, que este cariño también lo tiene de todos los alumnos y alumnas del Aula Abierta de Mayores. Un abrazo en el nombre de todos. Bueno, pues voy a dar una pequeña biografía. Digo pequeña porque es muy extensa la biografía académica de este muchacho. Bueno, Guillermo Laín Corona es doctor con mención europea y premio extraordinario en literatura por la Universidad de Málaga en 2009. Es también doctor en estudios hispánicos por la University College de Londres en 2011. Es profesor de la UNED desde abril de 2016. En los 10 años anteriores había impartido clases de lengua y literatura española y de traducción inglés a español en otras universidades de Londres, así como en la Universidad de Málaga y Sevilla. Es especialista en la obra de Gabriel Miró, de quien ha publicado artículos en revistas de prestigio como Revista de Literatura, Orgueil, Roman, a varios
y varios libros, el último de los cuales es Retrato literario de Gabriel Miró, que lo publicó en Sevilla, Renacimiento, en 2015. Ha publicado artículos sobre Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa en el Bulletin of Hispanic Studies. En la actualidad estudia las relaciones entre política y literatura, con especial atención a la obra de Francisco Umbral. También ejerce como traductor y ha sido miembro del comité editorial, así como de la revista Cuadernos de Aleph. Entre 2013 y 2016 fue vicepresidente de la Asociación Beta de Jóvenes Doctores de Hispanismo. Y este es, pues, Guillermo Laín Corona, hijo del pueblo. Bueno, pues este soy yo, pero como bien dice Juan, pues no soy yo sin mis padres y en gran medida no soy yo sin Pedrera, porque claro, en fin, uno se ha criado aquí de alguna manera de joven, de nieto, nietísimo a veces. Pues bueno, muchas gracias por tanto por tenerme aquí, para mí es un placer. Yo antes venía a Pedrera un poco de mocoso, y lo de mocoso lo digo en sentido literal porque solía tener unos velones muy grandes, ¿no? Y entonces pues venía un poco de mocoso. Y venía también de niño comilón, a comerme los donuts que me preparaba el abuelo, me los dejaba preparados a mí y a mi hermano, y bueno, pues venía y me los comía a rabiar. También venía a hacer los mandados a la abuela Carmen, y lo de los mandados era fundamentalmente ir a comprar unos helados después de comer, porque todo el mundo sabe que un helado después de comer baja la comida. Entonces, pues a eso iba, eso eran los mandados a los que yo iba de niño. Bueno, también venía, por supuesto, a estar con las titas y con los titos, con los primos y con las primas. Los titos y las titas están hoy aquí. Los primos y las primas, como son jóvenes, profesionales, pues andan por ahí y no en Pedrera en este momento. Y también venía de joven a pasear a mi perro, que aquello era una rareza hace unos 20 años, un boxer, y bueno, yo venía aquí un poco asustado con los sustos de adolescente, de 15 años. Dios mío, me van a ver paseando a un perro. Y sobre todo, pues, porque mi abuelo me decía, pero este bicho, este está mucho mejor en el corralón. Y yo decía, pero, por favor, ¿yo cómo voy a dejar al perro allí pulgoso en el corralón, etcétera? Entonces, pues, lo paseaba un poco a escondidas para que nadie me viera. Así que, como veis, pues sí que estoy muy agradecido de estar aquí porque hay una historia detrás para venir ahora ya no tan joven. Entonces, pues, no me quiero considerar otra cosa de que no sea no tan joven. En fin, aquí estoy, vengo a todo esto y ahora que no soy tan joven, pues más que nada vuelvo a Pedrera año tras año pues a tomar cañas. Es lo que tiene, ¿no?, la vejez, que uno viene a tomar cañas, fundamentalmente al Borbollón. Y bueno, entonces hoy he tenido la suerte de venir aquí particularmente a dar una charla para inaugurar este ciclo que me parece una iniciativa de lo más interesante y fundamental, ¿no? Dar a conocer la cultura y tener un buen rato entre todos. Y yo lo que espero especialmente es tener un buen rato y no aburrir más de la cuenta. Lo de no aburrir más de la cuenta, pues lo digo un poco porque por el título, la política de umbral, voy a hablar de Francisco Umbral, entonces pues hago aquí un juego de palabras en el umbral de España. Y bueno, pues esto es lo que tenemos los filólogos, que estamos todo el día metidos en la biblioteca y tenemos ideas y creemos que son divertidas y luego las damos a conocer por ahí, como por ejemplo este tipo de juego de palabras, y la gente me mira, bueno, ¿y el raro este qué quiere decir? Y entonces, pues, bueno, intento ser divertido, no sé si lo soy, pero bueno, ahí voy a intentarlo. En fin, ¿qué es lo que quiero enseñar hoy con este título? Pues por un lado, dar la perspectiva de Francisco Umbral, este autor del que voy a hablar hoy, sobre la política de España, sin meterme en muchas cuestiones problemáticas, simplemente dar una panorámica de la historia de España a través de lo que escribió Francisco Umbral. Y además dar una perspectiva literaria, porque Umbral era un escritor ante todo y por tanto las cosas que tenía que decir de política pues las decía con calidad literaria.
Ojo, que voy a decir las ideas políticas de Umbral, así que no son las mías, y esto después las mías, si alguien quiere tomarse una caña en el Borbollón conmigo, pues bueno, los podemos hablar o no, pero en fin, hoy aquí en este momento voy a hablar de las ideas políticas de Umbral, que por otra parte pues eran muy divertidas, porque Umbral era un personajazo, ¿no? Esto yo creo que siempre recordaremos a Umbral de alguna manera, aunque no hayamos leído nada de Francisco Umbral, porque es un escritor pues del cual se hablaba mucho y siempre está un poco ahí en la mente de todos de alguna manera. ¿Por qué de alguna manera está en la mente de todo el mundo Francisco Umbral? Por varias cosas. Lo primero de todo es que tuvo una obra tremendamente prolífica, escribió muchísimo, escribió más de 100 libros y además escribía un artículo periodístico al día durante 50 años. A veces escribía más de un artículo al día. En su momento pletórico, que eran entre sus 30 y sus 40 años, escribía hasta 3 artículos al día, lo cual quiere decir que leer a Umbral pues es dificilísimo, porque uno tiene que leer muchísimo para poderse leer todo lo que hizo Umbral. Pero claro, escribía tanto y escribía en los periódicos, además en los periódicos pues más importantes, El País y El Mundo, pues de alguna manera, aunque no se leyera a alguien a Umbral, pues terminaba sonándole el nombre de Umbral. Pero es que era un personajazo mediático, es decir, que su figura pública pues era de lo más curiosa. Empezó su carrera haciendo crónicas radiofónicas en La Voz de León, una cadena local muy pequeñita, y se fue haciendo famoso como retransmisor de la vida cultural y social, y entonces llegó a hacerse famoso especialmente por sus artículos sobre la movida en los años 80. Y bueno, pues tan importante y tan personaje era Francisco Umbral, que Joaquín Sabina, el cantante, pues llegó un momento que decidió escribirle un soneto a Francisco Umbral, y un soneto hablando sobre lo que Francisco Umbral decía sobre la movida en sus columnas, en sus artículos de periódico en El País. En El País tenía una sección, Umbral, que se llamaba Esplín de Madrid, y en uno de los artículos de esta sección, que se llama Esplín de Madrid, dijo Umbral: la movida se acaba, finales de los 80. Hasta en el Rocola programan al decadente Sabina. Bueno, el Rocola era una emisora que cada vez iba teniendo menos público, etcétera, y entonces pues lo que dice es que si la movida se acaba es porque ya es algo muy comercial, todo el mundo sabe lo que es la movida, y Joaquín Sabina aparece en la emisora de radio. Y claro, Sabina estaba muy enfadado por aquello de que Umbral, que era quien tenía que hablar de todo lo de la movida, pues nunca hubiera hablado de él en sus columnas. Que Umbral no hablase de alguien en sus columnas para criticarle o para alabarle era pues lo peor que te podía pasar. Tú tenías que salir en la columna de Umbral. Entonces, cuando por fin Sabina aparece en la columna de Umbral, pues escribe este soneto que publica en la revista Interview. Nunca olvidabas festejar a Olvido, a Berlanguita, a Cela, a Ramoncín. Cómo te odiaba viéndome excluido de la efímera fama del Esplín. Soñaba que mi nombre con negritas brillaba en tu columna del País, entre Lumis, Cebrianes y Pititas, o con Ana, la amo, vis a vis. Pero al fin mi delirio incontinente se ha visto a fuego fatuo cocinado. ¿Qué importa que me llames decadente? Me has citado, Dios mío, me has citado. Ese adjetivo, Umbral, directamente al umbral del Parnaso me ha llevado. Fijaos la alegría que tiene Sabina, que dice, bueno, es decadente, da igual, pero me has citado en tu columna. Esto es... Y además me has citado entre otros referentes, Petitas, Cebrianes, Ana Belén, Ramoncín, Cela, Berlanga, es decir, los grandes iconos de la movida, pues él se siente, ¿no? Bien, ya estoy ahí en la columna de Umbral donde están todas estas personas. Pero es que además Umbral era un personajazo no solo porque estaba constantemente retransmitiendo la cultura de la movida y todo de lo que se tenía que hablar en el momento, sino que Umbral era un personaje de lo más pintoresco en público. ¿Y cómo vamos a olvidar ese famoso programa de Antena 3 en el que gritó aquella frase que todos recordamos: yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Ver este vídeo, que lo voy a poner ahora en un minuto, pues yo creo que no solamente es divertido por ver lo que Umbral, por qué estaba tan enfadado y por qué quería hablar tanto de su libro, sino porque la persona que le entrevistaba en ese programa era Mercedes Milá, porque Mercedes Milá fue periodista de política antes que presentadora del Gran Hermano. Entonces hay muchas cosas, ¿no?, que
que son sorprendentes de este vídeo. Entonces lo pongo aquí rápidamente para que veáis el enfado. Respecto a lo que estoy diciendo ahora mismo el Partido Socialista. Paco Umbral, que lleva la mano levantada, señor Alito. A mí me han dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. ¿Qué querías decir de tu libro? ¿Cómo? ¿Qué querías decir de tu libro? Lo que tú me preguntes. Yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan de... Bueno, pues aquí tenemos portando un ejemplo de la clase de personaje que era Umbral y el retrato de Mercedes Milá con esa cara de, bueno, se está quedando pues loca, ¿no? En plan, ¿qué está pasando aquí? El vídeo continúa, fijaos, hasta los 5 minutos en el que Umbral sigue R, que es que no me estás echando cuenta y, en fin, entonces, bueno, pues ahí tenemos este personaje. Y, bueno, esto tenía que ver en parte con el estilo provocador que tenía Umbral, porque Umbral salía mucho en la tele, pero la tele no le gustaba nada, y de hecho tiene un artículo publicado que se llama La teleasco. Entonces se inventa esta palabra que es teleasco. Y entonces, pues, en fin. Estética de la provocación. A él le gustaba mucho provocar, y entonces iba por ahí, pues, diciendo barbaridades, y por esto también era muy conocido. ¿Y qué barbaridades? Pues le solían decir, la gente se enfadaba muchísimo de las barbaridades que decía, porque iba insultando a todo el mundo, y en algunas ocasiones le decía a los periodistas en las entrevistas, vamos a ver, y esto de hacer calumnias, injurias, entonces él decía, bueno, pues es que uno ha hecho de la calumnia y la injuria reiterada su género literario. Yo soy calumniador, injuriador nato, es mi género. O sea, que él estaba completamente de acuerdo con aquello de que hay que insultar a la gente estupendamente. Entonces tiene un artículo que se llama Antología de tontas, que ya el título pues es representativo de que va a ponerse pues a insultar sin ningún tipo de tapujos. Pues es un artículo en el que habla de diferentes políticas de la época, de izquierdas y de derechas, a las que las pone a caldo a todas. Por ejemplo, Isabel Tocino, no sé si recordáis a esta que fue ministra de Aznar, pues doña Isabel Tocino ha escrito un artículo en la prensa, y entonces a tenor del artículo que ha escrito Isabel Tocino, pues dice en el artículo: la fraguista Tocino, porque hay que recordar que Isabel Tocino pues procedía de todo lo que era el origen político de Manuel Fraga, pues dice, la fraguista Tocino es tonta de Serrano, tonta Lotus, tonta Opel Vectra, tonta último modelo. Como veis, no se queda corto en esto de insultar. Pero es que también insulta a izquierda y a derecha. Entonces Rosa Conde, que fue también política en la época de Felipe González, pues Rosa Conde era tonta verbal, tonta fonética, tonta conceptual por libre y a su aire. No se queda corto en esto de insultar, y además con mucha clase, ¿no? Porque estos son unas metáforas maravillosas. ¿Qué es tonta fonética? ¿No? Pues tonta fonética pues es un insulto basado en la idea de que hablaba mucho. Entonces pues termina haciendo una comparación con términos lingüísticos. Luego tenía una curiosa manía por la cual también era muy conocido, sus excentricidades, que era tirar libros a la piscina. Porque claro, como él insultaba a todo el mundo, pues los libros que no le gustaban los tiraba a la piscina. Entonces él vivía en una casa en Majadahonda, a las afueras de Madrid, donde tenía una piscina. A él no le gustaba bañarse porque le decía que pues, le daba mucho frío esto del agua, pero tampoco se iba de Madrid, porque él era un obsesionado de Madrid, se tiraba todo agosto en Madrid, encerrado en su casa, sin nada que hacer, porque todo el mundo sabe que en agosto no hay nada que hacer en Madrid. Y entonces, pues, ¿qué hacía? Pues leía y tiraba los libros a la piscina. Y los que no le gustaban los tiraba. Bueno, pues en alguna ocasión escribía columnas, artículos en el periódico diciendo los libros que había tirado. Y en un febrero escribió un artículo que decía: hoy en el fondo de mi piscina duermen, bajo las nieves de febrero, los angloaburridos y los neobercianos. Se inventa dos palabras, angloaburridos, que son los escritores ingleses que le parecen muy aburridos, por eso de angloaburridos, anglófilo, aburridos, y los neobercianos, neo de nuevo, berciano de El Bierzo. Y claro, es que Umbral le cogió manía al Bierzo como un sitio de catetismo, y entonces decía que los que eran escritores exclusivamente españolistas
pues le parecían neobercianos. Entonces se inventa dos palabras que son maravillosas, pero a la vez con una mala leche bastante importante. Sin embargo, pues él era un escritor muy lírico, que le gustaba escribir con calidad literaria, y también era capaz de escribir artículos y libros con mucha poeticidad. Entonces aquí hay un artículo que es muy interesante, muy bonito. En los años 90 pues, se suicidaron dos muchachas de 15 años por el puente de Segovia. El puente de Segovia en Madrid es un puente por el que pasan los coches y los peatones para unir dos colinas, una de las cuales es donde está la ladera de la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, y en el otro lado pues ya es por donde empieza la Latina, etcétera, ¿no? Dos zonas emblemáticas de Madrid unidas por un puente muy alto. Hasta finales de los 90 el puente estaba a la intemperie, es decir, un puente con sus barras, y la gente pues se suicidaba allí. Era un drama tremendo. Finalmente el ayuntamiento puso cartas en el asunto y puso unos muros de metraquilato para que la gente no pudiera saltar. Bueno, pues antes de que eso ocurriera, una de las personas, o dos de las personas que se suicidaron juntas fueron dos muchachas adolescentes por su condición sexual. Y entonces esto a Umbral pues le pareció motivo de un artículo pues para llorar esta muerte, y lo escribe con mucho amor y con mucha poeticidad. Han volado desde el viaducto al cielo ingenuo de las ninfas sáficas. Se llamaban Cristina y Susana. Han dejado aquí como ceniza de su amor su carta de despedida. ¿A quién? Y fotografías de su vida. El viaducto, alto nido de los viejos suicidas madrileños de antaño, ha sido ahora palomar de dos palomas adolescentes y pecadoras que mueren de no poder soportar la dulce culpa de quererse como se quieren los ángeles del tercer sexo, sin memoria, sin entendimiento, con voluntad. Entonces, aquí continúa en un artículo llorando con unas palabras realmente conmovedoras. Así que tenemos esa doble faceta de Umbral, un provocador y con mucha mala leche, pero también un personaje muy lírico. Y esta mezcla de lo poético y de la mala leche pues se da en sus propios textos. Por ejemplo, en Mortal y Rosa, que es su libro más famoso, pues tiene párrafos como este. Bueno, Mortal y Rosa es un libro que él escribe cuando se le muere su hijo con pocos años, a los 6 años, en los años 70, a Umbral se le muere el hijo de una leucemia, y bueno, pues esto le causó una depresión tremenda, y como consecuencia de esa depresión escribió este libro, que es un inmenso poema en prosa de unas 200 páginas, y entonces empieza el libro con un sueño que tiene, y empieza: cuando me arranco al bosque de los sueños, a la selva oscura del dormir, y me cobro a mí mismo, me voy lentamente contemplando, porque he dejado de interesarme por mis sueños. ¡A la mierda con Freud! Entonces esta combinación entre una cosa tremendamente lírica, que está hablando de sus sueños, y de repente pues a la mierda con Freud. Tenía temas obsesivos, evidentemente. Pues entre sus temas obsesivos voy a poner una cita de una catedrática de literatura de la Universidad de Valladolid. Umbral se consideró siempre de Valladolid, aunque nació en Madrid, y por eso la Universidad de Valladolid le dedica muchos estudios. Y entonces Mercedes Rodríguez Pequeño resume: la literatura, el sexo y la política son los flamantes colores, luces y sombras que resaltan y perfilan el esbozo de su vida como temas obsesivos y pasiones arraigadas. O sea que en su literatura, de lo que constantemente habla Umbral es de literatura, pero también habla de sexo y también habla de política constantemente. Bueno, hoy podría haber dedicado para hacer esto muy ameno al sexo el tema, pero me parece que no era el momento adecuado, así que he decidido dedicarme a hablar de política, de la política de Umbral, desde el punto de vista literario, ¿no? Curiosamente, antes de entrar en la política, pues también querría decir una idea que recurrentemente daba Umbral, y es la idea de que para él el periodismo era una forma de literatura. Por eso él no escribía artículos de noticias en sí, sino que él se dedicaba a dar artículos de opinión que él escribía de una manera literaria. Por eso para él el periodismo era literatura. Hasta el punto de que para él el artículo es el soneto del periodismo, lo cual es una descripción muy bonita de lo que puede ser el periodismo, evidentemente de opinión, no el periodismo de investigación o de noticias. Y además
solía decir que para él esto de escribir un artículo al día pues era lo normal, porque para él el periodismo el artículo era como el gimnasio para la literatura. Dice que yo me dedico a escribir artículos todos los días porque tengo que estar en forma, que luego voy a escribir un libro y yo tengo que tener, ¿no?, la pluma ágil, y entonces esto es lo que él conseguía, dice, escribiendo tantos artículos regularmente. Y bueno, pues entre toda esta producción literaria lo que ocurre con frecuencia es que está muy interesado por la política. Voy a poner algunos ejemplos. La década roja, un libro en el que analiza los 10 primeros años del gobierno de Felipe González, como también el socialfelipismo. Por cierto, que La década roja es el famoso libro del que venía a hablar Umbral en la entrevista con Mercedes Milá. Los políticos, un libro del año 1975, al poco de morir Franco. Y bueno, pues fijaos lo provocador que él, cuando todavía la censura estaba ahí un poco y los grises estaban dando vueltas todavía y aquello de publicar con libertad del todo no estaba del todo tal, pues él publica un libro sobre los políticos desnudo, solamente cubriéndole con una máquina de escribir, o sea que ya él se la estaba jugando en aquellos años. También tenía palabras contra la derechona, entonces tiene un libro analizando los años de José María Aznar. O un libro de historia, también se dedicó a escribir historia, ¿por qué no? Si él escribía de todo, ya lo acabo de decir, él escribe sin parar. Entonces tiene un libro de historia que va desde el desastre del 98 hasta el rey Juan Carlos. Incluso sus libros personales, que escribe como diarios, etcétera, los relaciona de algún modo con la política. Memorias de un niño de derechas. Esto es un libro poético sobre su infancia y lo titula como Memorias de un niño de derechas. Es decir, ligándolo a un concepto político. Por cierto, con ironía, porque él no era de derechas, pero como se quedó en el bando nacional durante la guerra civil, etcétera, etcétera, pues de alguna manera dice, bueno, yo no era de derechas, pero me quedé en el bando de derechas. Entonces, pues irónicamente utiliza ese título. Después tiene un diario político y sentimental. Uno escribe un diario, normalmente habla de su vida personal y de si ha ligado con una niña un día o no ha ligado con una niña un día. Bueno, pues él escribe un diario que además de ser sentimental es político. Fijaos la obsesión. Y escribe novelas, muchas novelas, relacionadas también con la política. Por ejemplo, una novela sobre Tierno Galván. Y Tierno Galván ascendió a los cielos. Tierno Galván, el famoso alcalde socialista de Madrid, era amiguísimo de Umbral. Y entonces, pues Umbral en determinado momento decide escribir esta novela. A la sombra de las muchachas rojas. Una novela sobre las progres de la movida que llama A la sombra de las muchachas rojas, imitando el título de una novela de Marcel Proust. Y una de sus últimas novelas, El socialista sentimental, una novela en la que describe el desengaño ante las políticas de Felipe González. Y esto de sentimental es pues, porque es un protagonista que se siente socialista pero que no puede serlo. Y bueno, pues de esto hablaré dentro de un momento. Entonces, aquí nos planteamos las ideas políticas de Umbral. ¿Fue un intelectual de derechas? Pues yo acabo de decir que no, sin embargo, en vida se le acusó constantemente de ser un intelectual de derechas. Por ejemplo, se codeó o fue muy amigo de algunos de los representantes más importantes de la política de derechas. Por ejemplo, fue amigo íntimo de Luis María Ansón, también fue amigo íntimo de Pitita Ridruejo, también fue amigo de Cecita Milans del Bosch, el general que estuvo involucrado, ¿no?, en el 23F, etc. Quiero decir, muy amigo de figuras de derechas. Y además colaboraba en la prensa de derechas, pues es admirador del ABC, consideraba que el ABC era el periódico más importante de la historia de España, y él colaboraba y escribía artículos en el ABC, y además en el año 89 pues se pasa a colaborar exclusivamente en El Mundo, y a partir del año 89 solamente escribe en El Mundo, considerado hoy uno de los periódicos de centro derecha. Por tanto, pues también aquí hay munición para sus enemigos decir que en el fondo Umbral era un escritor de derechas. Juan Goytisolo, que era uno de sus enemigos, con motivo de la concesión del premio Cervantes en el año 2000, escribe un artículo en El País en el que dice, vamos a menos. O sea que para Goytisolo, que le tenía mucha manía a Umbral, que le dieran el Cervantes a Umbral, pues aquello era el no va más de la decadencia literaria. No me quiero imaginar lo que debe estar pensando Goytisolo en el día de hoy después de que le han dado el Nobel a Dylan, ¿no?
porque si le parecía mal que le dieran, ¿no?, el Cervantes a Umbral, pues lo del Nobel a Dylan, pues ya no sé lo que pensará Goytisolo. Claro que Goytisolo está retirado en Marruecos viviendo la vida, pues tampoco le interesará ya mucho, ¿no? Bueno, en fin, dice vamos a menos. Y una de las razones por las que dice que vamos a menos es porque le parece que Umbral es un vendido a las políticas capitalistas y a la derecha dominante, etc. Dice, porque claro, en el discurso de concesión del Cervantes, Umbral dio a conocer, se empezó a dar las gracias por la concesión del Cervantes, del premio Cervantes, y una de las cosas que decía es que esto va por fin a reivindicar las políticas de izquierdas que nunca se han reivindicado. Y claro, Goytisolo dice, toma ya, ¿y esto cómo va a ser? Dice, lo más extraordinario, cito a Goytisolo, de este inefable festival de burlas y vanidades es la insistencia del galardonado en la índole política de su premio y su recompensa a la España progresista que él encarna, el autoproclamado escritor de izquierdas e incluso rojo. Y a partir de ahí Goytisolo empieza a decir que las razones por las cuales Umbral no es rojo, ni es de izquierdas. Así que en vida, pues a Umbral no se le... o tuvo enemigos que decían que no, que de izquierdas no era. Sin embargo, pues Umbral siempre se catalogó a sí mismo como intelectual de izquierdas. Lo hizo con la ironía y leyendo entre líneas, como no podía ser de otra manera, durante el franquismo, porque durante el franquismo pues, no había otra manera que decirlo entre líneas. Y así, por ejemplo, en esa época pues, era muy notoria y conocida su participación en la revista de humor Hermano Lobo, donde compartía páginas con Forges, ¿no?, en sus viñetas, etc. Entonces ahí hacía una serie de artículos muy divertidos en las que con el encubrimiento del humor, pues proyectaba sus ideas antifranquistas y sus ideas de izquierdas. Y lo hace de manera abierta, durante la democracia. Entonces, durante la democracia tiene citas explícitas de su compromiso con las ideas marxistas que él defiende. Y le dice a un periodista en una determinada ocasión, mira, hay una cosa que subsiste, que era fundamental para Marx, la explotación del hombre por el hombre. Es decir, tú tienes un minero en la mina que te produce, digamos, 10.000 pesetas diarias de carbón. Digamos 10.000 pesetas. Tú a ese señor le das 10.000 pesetas diarias, 9.000 pesetas diarias. Por tanto, a ese señor le estás sacando 9.000 pesetas todos los días. Esa es la plusvalía, eso es lo escandaloso. Y el dueño de la mina estará en Madrid o en un club o de putas o haciendo negocios. Esta es la explicación de Umbral, dando a conocer por qué él considera una concepción marxista de la vida. Cuando le criticaban por ser intelectual de derechas, es lo que decía que el problema era que es que él era marxista de verdad y que los demás no eran marxistas de verdad. Y entonces, su argumento fundamental aquí es criticar a Felipe González. Él, pues, fue uno de los primeros que apoyaron a Felipe González cuando subió al poder y al poco se empezó a desengañar. Y una de las primeras cuestiones que empezó a desengañarse fue pues, todo el tema del acceso a la OTAN, el famoso referéndum, que yo no recuerdo porque solo tengo 34 años, pero que seguro que recordáis ese eslogan del Partido Socialista, OTAN de entrada no. Y aquello, pues Umbral escribió muchísimos artículos diciendo que qué cachondeo es de este eslogan. ¿Qué significa esto de entrada no? ¿Que la entrada no la vamos a hacer? ¿O que por ahora si acaso no y luego ya sí? Y efectivamente él sospechaba que era esto segundo, y cuando fue esto segundo, pues ya le quitó definitivamente la palabra a Felipe González. Además, él cuenta su expulsión del país, su expulsión. Sus enemigos siempre dijeron que él se fue al mundo porque se había vuelto de derechas, pero él dijo que no, que es que a él lo habían expulsado del país, del periódico El País. Y es que, según Umbral, el gobierno de Felipe González pues habría actuado en contra de Umbral y en connivencia con la dirección del periódico del País. Porque, según Umbral, él escribía artículos en favor de Izquierda Unida y, claro, esto a Felipe González pues, no le gustaba nada. Y, en efecto, Umbral escribía muchos artículos en favor de Izquierda Unida y alabando a Julio Anguita. Por cierto, Julio Anguita, que ahora está otra vez de moda, en fin, en este bucle político en el que se van a repetir muchas cuestiones, y una de estas primeras historias, de estas repeticiones de la historia, es que ahora Julio Anguita otra vez está de moda, dado los nuevos partidos emergentes. Bueno, pues Umbral decía, no, yo es que voto a Izquierda Unida y a mí me han echado del país por escribir artículos en contra. Y según Umbral, según las declaraciones de Umbral, pues fue que Felipe González presionó a Cebrián, Juan Luis Cebrián, para que o bien lo echara o le hiciera la vida imposible. Y Cebrián, según Umbral, le hizo la vida imposible hasta que le dijo, hasta aquí he llegado, me voy. Y entonces se fue al mundo porque
le dieron allí trabajo. En fin, esta es la argumentación de Umbral. Además, Umbral decía que no es incompatible ser de izquierdas con tener amigos de derechas. Y entonces, por eso tenía amigos de derechas como Anson, a quien curiosamente catalogaba de rojo de derechas. Porque claro, esto es una de las típicas definiciones de Umbral. ¿Qué es esto de rojo de derechas? Pues Umbral decía que claro, que él, Anson, era un tío de derechas, era monárquico, etcétera, pero que era antifranquista y que había luchado contra el franquismo con mucha resolución desde su periódico, dentro de lo que es la postura entre líneas que todo el mundo tenía que tener en ese momento. Entonces era un antifranquista, en ese sentido rojo, pero de derechas. Entonces ahí está esa contradicción y dice, bueno, yo tuve que hacerme amigo de, aunque era de derechas, de Anson, pues porque era un director de periódico importante y yo quería escribir en los periódicos, y es que además era antifranquista, por diferentes razones. Entonces no es incompatible, decía, ser de izquierdas y tener amigos de derechas. Y además hablaba de la importancia de la diversidad de la prensa, es decir, él decía, es que hay que leer periódicos de todas las ideologías. Entonces yo leo el ABC porque es lo mejor que hay en la derecha. Y entonces cita, en un artículo dice, me decía una vez el maestro Laín no soy yo, sino que es Laín el tralgo, ¿no? el falangista, me decía una vez el maestro Laín, que no se puede ser hombre de un solo libro, tampoco se puede ser hombre de un solo periódico. Julián Marías confesaba hace poco, en un artículo, que él lee 2 periódicos, y me parece poco para un filósofo. Tenemos en Madrid como una media docena de diarios, del progresismo al legitimismo, de la izquierda de la derecha a la izquierda. Hay que leerlos todos. Entonces ahí vemos, bueno, pues la idea de, bueno, yo soy de izquierdas, pero yo leo todos los periódicos. Y en este sentido, igual que habla de Anson como rojo de derechas, pues también habla de fascistas de izquierdas. Y en este sentido, pues, habla, por ejemplo, del comunismo que se implanta en la Unión Soviética, que le parece que aquello no es comunismo de verdad. ¿Por qué? Porque aquello estaba acabado por ser la herencia del stalinismo, y Stalin fue un dictador como Hitler, mató mucha gente. No, no tiene nada que ver con el marxismo. Entonces ahí están esas complicaciones, esos matices del pensamiento político de Umbral. Contradicciones muy importantes. Por ejemplo, él, como marxista, estaba en contra del liberalismo, y ahí, por ejemplo, escribe un artículo en El Mundo que se llama Contra el liberalismo. Más claro no lo puede decir. Y además dice frases como el liberalismo se restringe hoy a liberalismo económico, a democracia liberal capitalista, que es la que Estados Unidos hereda de Inglaterra y ha difundido por el mundo. Y entonces se pone a despotricar contra este liberalismo. Y además, con un tono así de cachondeíto, pues se mete con Aznar y dice, pues ya puestos a hacer capitalismo manchesteriano y economía heavy, pues la verdad es que Aznarín se queda en poco. Y entonces ahí pues se mete con Aznar por hacer un capitalismo demasiado heavy. Pero curiosamente está a favor del libre mercado. Y entonces esto ya es el colmo, ¿no? El remate del tomate. Este hombre que piensa. No es que esté en favor del libre mercado en todos los aspectos, pero sí, por ejemplo, está a favor del libre mercado en 2 áreas, los estancos y las farmacias, porque dice que aquello es un cachondeo del franquismo, de que unos amiguetes tengan el control y allí no pueda meter cabeza a nadie. Y entonces finalmente escribe un artículo, o varios artículos, en el que dice la liberalización de las farmacias, la necesidad de que, bueno, que las farmacias abran cuando quieran, vendan los productos que quieran, con la limitación exclusiva de la receta médica para que uno no se lleve cualquier cosa, pero que, bueno, que si la farmacia es un negocio, que tiene que vender. Y entonces, en determinado momento, escribe un artículo a favor de la ley que liberaliza los horarios de farmacia que promulgó el gobierno de José María Aznar. Entonces aquello es, pues claro, los enemigos de Umbral pues cogían este tipo de cosas para decir, ve, ahí lo tenés, tú eres de derechas. No. Además, una de las cosas de las que Umbral está muy orgulloso es de la tradición liberal política y ética. No ya el libre mercado, sino la tradición que va, por ejemplo, por políticos como Azaña, que Azaña pues, era un político burgués, liberal, aunque finalmente era de la rama progresista del liberalismo. Y esto es lo que alaba en muchas ocasiones Umbral de Azaña, etc. Bueno. La prensa, también dice de la prensa que es muy importante el origen liberal de periódicos como El País, y entonces en sus artículos Umbral va a hablar de cómo El País lo funda, entre otros, el nieto de José Ortega y Gasset, y que ese nieto de José Ortega y Gasset parte del pensamiento político de Ortega y Gasset,
que es liberal, y esto le parece uno de los grandes logros por lo que tiene que ver con la libertad de pensamiento. Luego también defiende, ya lo he dicho, a la prensa de derechas, porque hay que leerlo todo, y una frase que me parece maravillosa es la que habla del kiosquero como el personaje más liberal que puede existir. El kiosquero, es decir, la persona que vende periódicos. Dice, porque en todo el complicado proceso de fabricación de un periódico, en todos los eslabones de la cadena informativa, el kiosquero es el único que está libre de culpa y con la conciencia tranquila lo vende todo a voces. Mientras el censor, el redactor jefe, el corresponsal, el informador de la calle y el crítico literario tienen sus reservas, tienen sus filias y tienen sus fobias, sus silencios crueles y sus sensacionalismos prefabricados, ocurre que el kiosquero es el único hombre liberal de la profesión que vende lo mismo Le Monde que Siete Fechas, Telva que l'Humanité, El País que El Mundo, le echen lo que le echen. Y ya está, y entonces alaba esto como algo liberal. Entonces, claro, de nuevo, dificultad para definir, ¿no?, qué es intelectualmente umbral. Además, define la prensa como una herramienta contradictoria. Es decir, la prensa sirve como el mejor cauce para la crítica social y sobre todo para expresar el pensamiento político marxista que él defiende, pero reconoce que es fundamentalmente una empresa capitalista llevada por unos empresarios y que no se puede escapar de esa contradicción y que uno tiene que aprender a vivir con esa contradicción. Y dice, en todo periódico hay tres estratos: capital, inteligencia y clase obrera, burguesía alta, burguesía media y proletariado. O sea, que conviven por un lado un socialismo práctico, el de los trabajadores, platónico, el de los intelectuales, y por otro lado convive todo eso con el capitalismo. Son las contradicciones internas con las que uno no puede dejar de vivir. En este sentido, pues considera que la prensa, con esta tradición liberal y con este contexto empresarial capitalista, pues es la base de una democracia justa y libre. Y entonces habla durante el franquismo de que la prensa fue el verdadero parlamento, a falta de un parlamento real, que se denominó, o que él denominaba, el parlamento de papel, y que además funcionaba como el cuarto poder. Cuando los poderes no hacen su función, la prensa tiene que estar ahí para hacer de contrapeso al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Tanto le parece que la prensa es algo liberal, que para él, Pedro J. Ramírez, pues es el no va más de los liberales y el no va más de los grandes defensores de la democracia. Claro, los enemigos de Umbral decían, pero vamos a ver, ¿esto cómo puede ser? Porque bueno, la idea generalizada y extendida es que Pedro J. Ramírez pues, representa un periodismo de derechas. Entonces aquello pues no podía entenderlo ni explicárselo nadie. Por ejemplo, dice, en Pedro, porque él ya lo llamaba Pedro como Pedro por su casa, nunca mejor dicho. Por cierto, Umbral fue el padrino de la hija de Pedro J. Ramírez, o sea que la relación al final fue de buenos amigos. En Pedro entoña un liberalismo combativo que no es meramente democrático de apellido, sino que a veces suena más bien a democracia liberal, democracia que él ha llevado hasta las últimas consecuencias de la coherencia y el peligro. Y en otro lado añade, en nombre del liberalismo democrático, Pedro J. Ramírez ha desmontado a grandes y pequeños, sombrajos de la pseudodemocracia y el poder, hasta provocar una crisis nacional que nos conviene a todos. No, de nuevo otro de los paralelismos, esto lo está diciendo Umbral en el año 91, y de nuevo El Mundo ha sido recientemente uno de los periódicos que ha puesto contra las cuerdas a un gobierno, en el caso concreto de Mariano Rajoy, porque fue el que destapó los papeles de Bárcenas y compañía. Ahora bien, también cuestiones de nacionalismo. Rápidamente, él está en contra de los nacionalismos y lo está por convicción de izquierdas. Porque él considera, en primera instancia, que todo nacionalismo va en contra de la premisa internacionalista del marxismo y parte de la idea de Marx de proletarios de todos los países unidos. Él considera que no se puede ser nacionalista cuando lo que hay que buscar es la justicia social y obrera de clase entre todos, más allá de las fronteras. Y además considera que todo nacionalismo en última instancia es una preocupación
una preocupación de los políticos de derechas para desviar la atención de los problemas reales y ponerse a hablar de banderas, de identidades, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso critica a Stalin, porque Stalin desarrolla un comunismo nacionalista dando prioridad a Rusia sobre otros países. Y quiero remarcar una cita concreta en la que habla de cómo el nacionalismo, según Umbral, siempre termina convirtiéndose en una herramienta de la derecha. Y además voy a poner esta cita porque ya me permite entrar en cómo tiene ese toque literario y poético en su descripción de los problemas políticos. Dice: es entonces cuando la derecha democrática y mundial, empresaria y cínica, puede ponerse otra vez a hablar de nacionalismos en sus casinos, en sus círculos, sus senados, sus ministerios, sus saraos, que es un tema sutil, hipócrita y mundane para la sobremesa caníbal con champán rosa. Como si no hubiera Ruanda, como si no hubiera Haití, como si no hubiera miles, millones de parados en el mundo y casi medio millón en España, como si no hubiera peste, como si no hubiera hambre, antropofagia, dictaduras, miedo atómico, racismo incendiario, como si no hubiera las 3 plagas bíblicas del SIDA, la droga y el cáncer. A los paisitos les importa más su bandera, un percal, que la realidad humana del mundo, donde los perros comen vomitona de niño muerto. Es decir, aquí vemos cómo ha hecho casi un poema, ¿no? Con esa repetición de como si no hubiera todas estas problemas descritos con mucha belleza, ¿no? Y entonces dice, esto es lo que hay que tratar y no las banderas, las identidades, etc. También está en contra, evidentemente, del nacionalismo español de base franquista, y esto lo hace durante el franquismo para poder evitar la censura con ironía, semejando que está alabando el españolismo franquista. Pero en el fondo, cuando uno se pone a leer entre líneas, pues en realidad no lo está alabando. Por ejemplo, él tiene libros del periodo franquista con estos títulos: Museo Nacional del Mal Gusto, Las Españolas, Diario de un Español Cansado, Suspiros de España y España Cañí. Todos estos libros con estos títulos, con España, 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 España en todos lados, pues uno dice, bueno, pues esto está en la línea de, que digamos, Genio de España, exaltaciones a una resurrección nacional y del mundo de Ernesto Jiménez Caballero, o está en la línea de defensa de la hispanidad de Ramiro de Maeztu, o está en la línea de reflexiones sobre España de José Antonio Girón, porque todos estos son libros de España, España, España. Pero es que si nos detenemos a leer los títulos entre líneas, pues está el cachondeíto, ¿no? Porque Museo Nacional del Mal Gusto. O sea, que no es el Museo Nacional, sino del mal gusto. O dice, Diario de un Español Cansado. O sea, que no es un español cualquiera, es un español cansado de todo. Y dice también que son Suspiros de España y España Cañí. Suspiros de España por la canción, pero también porque ya está suspirando de España, de esta España franquista. O España Cañí, que es la España pues, del localismo cateto de Madrid, ¿no? Entonces, pues está el cachondeíto, la ironía entre líneas. Y en este cachondito e ironía entre líneas tiene un artículo que se titula en los años 70 «Que viva España», en relación con la canción de Manolo Escobar. Y dice en este artículo: ya dijo un poeta que España es un sabor. ¿Pero un sabor a qué? Yo diría que un sabor a gambas al ajillo. Es lo que más sabe España. El Spain is different ministerial y turístico, esto Escobar lo ha convertido en cristiano y en verso romance. Dice, esta canción tiene algo de vivan las cadenas. Y entonces empieza a decir que toda esta cultura promocionada por el Spain is Different, pues lo que tiene es ese deje, ¿no? de ranciedad, de españolismo. Y con ironía concluye el artículo. Y es que Escobar es un optimista. Y todos esos rojos que andan sueltos por ahí. Anda, no hay que callarse lo malo, Escobar, oiga, que usted solo quiere ver lo bueno, el turismo y las verbenas. Entonces, con ironía dice, bueno, pues es que en el fondo, en la España franquista, si todo es perfecto, no podría haber rojos sueltos por ahí, ¿no? Y entonces, exaltando de manera fingida los valores del franquismo, en realidad lo que está haciendo por hipérbole, por exageración, es cachondearse de ellos. Y esta tradición la sigue ligando, es decir, que durante la democracia sigue ligando este españolismo con la tradición franquista, en cosas tan curiosas como, por ejemplo, el fútbol. No sé si recordamos aquella época en la que cada vez que ganaba el Madrid algo, pues iban a las Cibeles los fans a romper las Cibeles y a subirse a las Cibeles, etc. Bueno, pues en una de estas ocasiones, Umbral habla de ello y dice: lo que mayormente ha resultado caudillista, como digo, fundamentalista, talibán en franquista, retardado y de un nacionalismo abochornante, es el clamor y la gamberrada con que se ha acogido aquí la victoria.
la expresión del entusiasmo mediante las agresiones a las estatuas de Neptuno y Cibeles. Así, el patriotismo como agresión es ya nacionalismo irredento. Es decir, que ya en plena democracia, años 90, todavía sigue hablando de nacionalismo español, vinculándolo a talibán en franquista, es decir, sigue vinculándolo con el franquismo. Y si es antinacionalista, pues también es antinacionalista contra los nacionalismos periféricos, Cataluña, País Vasco, etc. Y claro, en un momento en el que la izquierda en España gira hacia la defensa de los nacionalismos periféricos, que Umbral, siendo marxista, reincida en la idea de que él es contra los nacionalismos periféricos, también le ganó enemigos de que en el fondo tú eres un escritor de derechas. Y la verdad es que tiene mucha mala leche criticando los nacionalismos periféricos de España, pero la tiene en comparación con el españolismo central y los nacionalismos periféricos. Por ejemplo, hace un retrato de Aznar en comparación con Pujol, ahora que Pujol otra vez está de moda por las nuevas noticias. Dice, no, a tenor del acuerdo por el que Aznar consiguió el apoyo de Pujol para su primer gobierno en el año 96, pues Umbral no da crédito. Dice, no es posible que un españolista como Aznar pueda tener el apoyo de un nacionalista como periférico y catalanista como Pujol. Y entonces, con cachondeo, dice, es que detrás de Aznarín lo que hay son los reyes católicos, como los gigantones de feria de Sumi Valladolid. Y detrás de los reyes católicos, el cardenal Cisneros, la Biblia políglota, el Copón, la unidad de los hombres y las tierras de España, Onésimo Redondo, Quintillana, Lavajos, Urraca Pastor, el nacimiento de los fascismos, en la España profunda, una grande y libre. Entonces, ¿qué rayos va a negociar el nacionalista catalán y mistraliano con el nacionalista español, españista, centralista y josantoniano? No se lo explica, no se lo explica. Y entonces, su conclusión, pues es de cachondeíto de los dos. Recordemos la estatura de los dos, ¿no? De bajito a bajito, yo creo que van a entenderse bien de todos modos, de nacionalista a nacionalista. Es decir, que en última instancia lo que dice, bueno, es que al final los dos son bajitos y entonces se entienden bien. Además, considera que el nacionalismo es una forma pues, de cateté, de ser un poco catetos, ¿no? Y mientras más pequeño el nacionalismo, más cateto. Y entonces aquí viene a colación el Bierzo. ¿Recordáis que al principio he hablado del Bierzo? Bueno, pues resulta que hubo un momento en que en el Bierzo se empieza a reivindicar, surge un partido regionalista que reivindica la independencia del Bierzo respecto de León. Esto ya es el colmo, ¿no? León quiere la independencia respecto de Castilla y León y dentro de León el Bierzo quiere la independencia respecto de León. Entonces explica Umbral en un artículo. Un joven berciano dice no saber lo que significa en la bandera los leones y los castillos que le han impuesto. O sea que este héroe del bercianismo, además de ignorar el alfabeto, ignora la ideografía, porque está bien claro que los leones se refieren al reino de León y los castillos al reino de Castilla. Y es que los nacionalistas, cuanto más pequeños y aldeanos, más pronto llevan al analfabetismo y a la castañuela. Y entonces ya el colmo del recolmo de cachondearse de este cateté del nacionalismo es comparar al Bierzo con todo el problema de ETA. Y Umbral se atreve a hablar de ETA con este cachondeíto en mitad del apogeo de ETA. Y dice, ¿será que piensan los bercianos pasar a la lucha armada como los etarras y hacer terrorismo en Madrid con bombas de pimientos morrones y goma 2 de la huerta, matando a la gente en plan vegetariano? Bueno, esto es ya el colmo, ¿no?, de lo que parece esto un cachondeo, ¿no? Además, él defiende causas de izquierdas, a pesar de todo, a pesar de sus contradicciones, defiende causas de izquierdas, por ejemplo, cuando asesinan a Allende, a Salvador Allende, presidente de Chile, uno de los primeros presidentes democráticamente elegidos de ideología socialista, pues cuando ocurre este asesinato, pues Umbral se lleva las manos a la cabeza y escribe un artículo muy poético, literario, dirigido a Pablo Neruda, el poeta chileno, que fue uno de los que apoyó a Salvador Allende. Y entonces le escribe un artículo carta expresando el dolor que le causa a él y que entiende que Pablo Neruda también siente después de la muerte. Y dice, han matado la esperanza y el pájaro, poeta. Han roto tu país y te escribo desde España, desde tu Madrid con flores, residencia en la tierra de los muertos, ciudad que ha escuchado el pistoletazo lejano que mató al presidente. Tú te quedas sin esperanza, sin futuro, frustrados tus versos, truncada toda tu obra, todo el alejandrino rumeniano roto y rota la oda elemental y callejera.
Aquí termina el canto general por ahora, aquí termina todo el amor, y tu país se oscurece, no en las manos del día, sino en las garras humeantes de la noche. ¿Qué será de tus versos, poeta? Inútil nacionalizar el sol cuando vienen tiempos de sombra, ¿no? Esta frase final, ¿no?, lapidaria, inútil nacionalizar el sol, utilizando por tanto la terminología marxista, nacionalizar algo tan poético como el sol. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de sombra con la dictadura que se avecinaba. Más causas de derechas. La huelga general del año 88, en el 14D, pues Umbral escribe un artículo también de connotaciones muy poéticas a favor de esta huelga general, y dice: las banderas alegres y populares ponían algo revolucionario, festivo y frente populista en la puerta de Alcalá en el cielo del 14 de diciembre, que era como un ángel de tiempo tendido a lo largo de su paraíso gris. Mírala, mírala a la puerta de Alcalá. Seguramente estaba allí Ana Belén, perdida entre la gente, soluble en la totalidad alegre y animosa del del día más significado de la historia. Era una mañana color de multitud y la huelga general hermoseaba Madrid, y se veía a la ciudad muy hombreada, como escenario de una revolución o un cambio de la historia. La bestia noble y sensible que es la multitud, millones de ojos y de pies, la diversidad desvariante de los españoles, el monstruo bueno y entusiasta, no pisaba el césped ni atentaba contra la puerta monárquica, sino que parecía haberla tomado como algo conciliable, espectacular y de todos para conseguir la justicia. Entonces, de nuevo, compromiso con causas de izquierdas con tono tremendamente poético. También un artículo en este sentido, ya en El Mundo, habla de las leyes. ¿Qué leyes? Pues habla de un proyecto de ley de prensa, un proyecto de ley de huelga y un proyecto de ley de seguridad ciudadana. Otra repetición de la historia, esto de un proyecto de ley de seguridad ciudadana, que fue la ley Corcuera de Felipe González en su momento. Pues aquí hay un paralelismo curioso de la oposición a una ley que buscaba cosas parecidas. Entonces, él se opone a esas leyes en este artículo y en concreto a esta ley de seguridad ciudadana. También, en el año 2003 ya, muy cerca de su muerte, cuando ya es muy mayor, pues se opone a la guerra de Irak, una de las causas de izquierdas en esa época. Y dice un artículo que publica en El País alabando la paz frente a la guerra de Irak. La paz es una nieve con pisadas de lobo. La paz está en los árboles como pájaro intacto. No se atreve a pisar las hectáreas del odio y vive en las pancartas de las muchachas nuevas. Gracias a una gran guerra que se anuncia en el mundo, diosa de collarones con ovijas insomnes, gracias a esa gran guerra y un temblor de camellos que pasa el horizonte, sabemos que la paz no es solo una palabra, que la paz es muy joven y huérfana del tiempo. Continúa hablando poéticamente de esta paz, pero es que lo curioso de este artículo no es solo que el lenguaje sea poético y bonito, sino que tiene una peculiaridad, y es que está escrito en verso. Es decir, que si vamos leyendo podemos dividir perfectamente todo el artículo en versos alejandrinos de 7 más 7 sílabas. O sea que ya el carácter poético ya en este artículo es tremendo. La paz es una nieve, la paz es una... Aquí vamos a hacer recuento de cuando estábamos en el instituto. La paz es una nieve, 7, con pisadas de lobo, 7. La paz está en los árboles, 8, pero si recordamos, si termina en esdrújula hay que quitarle una sílaba, por tanto, se queda en 7. Como pájaro intacto, 7. No se atreve a pisar, 6, pero si recordáis, cuando termina en aguda hay que añadirle una, por tanto son 7 de nuevo. Las hectáreas del odio. Y viven las pancartas, 7 de las muchachas nuevas, etc. Todo el poema entero no está dispuesto en verso. Cuando se publica está como si fuera prosa, pero internamente por eso suena tan bien, porque cuando lo vas leyendo sin darte cuenta, lo que estás siguiendo es un ritmo interno sin darte cuenta. Entonces, ¿hasta qué punto él tiene interés por lo literario y habla de cuestiones tan políticas como esta con ese tono tan literario? Y con tono literario, satírico en unas ocasiones y poético en otras ocasiones, Umbral va a hacer retratos de diferentes políticos de la época, y con un par de ejemplos de políticos de la época termino.
Primero, retratos antipoéticos. Retratos antipoéticos son los satíricos en los que se cachondea con un tono poético satírico de los políticos. Por ejemplo, contra Alfonso Guerra. Pues se ataca a Alfonso Guerra por muchas cuestiones en aquel momento, pero en particular en este poema que sí publica en formato de poema en El Mundo, por lo que tenía que ver con el caso de corrupción de su hermano Juan Guerra en la Junta de Andalucía. Entonces dice: Alfonso de la Guerra y de la Idea, español, sevillano y socialista, te llega hasta mí tu voz partenopea y me dicen que tienes mucha vista. Y me dicen que tienes mucha vista por asco de la greña jacobea y que tu hermano Juan es un artista de la zaragatea España macabea. Por nuestro honrado y buen linotipista, el buen linotipista es Pablo Iglesias, el del Partido Socialista, que comenzó como linotipista. El linotipista en el periódico era el que, cuando la imprenta no tenía ordenadores, tenía que ir poniendo las letras de metal una a una en el orden, y entonces después pasaban los folios y se imprimían. Pero primero había un linotipista que tenía que hacer un trabajo de chinos, que es poner todas las letras una a una de metal hasta hacer la plancha. Bueno, pues el linotipista, Pablo Iglesias, el del Partido Socialista, comenzó como... entonces, ahí está el ataque a Alfonso Guerra con un poema satírico. Muy a la manera, si recordamos, pues de poemas tan de la tradición satírica española como Érase un hombre a una nariz pegada, Érase una nariz superlativa, es decir, que es dentro de la misma tónica. Pero dentro de esa tónica, pues hay otros retratos más cortos, no poemas enteros, sino frases satíricas dentro de textos más amplios. Por ejemplo, dice de Fraga: es el hombre armario por sus hechuras personales y porque tiene la cabeza llena de armarios, como cierta virgen de Dalí. Descripción de Fraga, el hombre armario. Fraga es el máximo ejemplo de político que ha atravesado mares y montañas, autonomías, nacionalismos, comunismos, socialismos y democracias no orgánicas. Fraga tiene unas botas de 7 leguas y un marcapasos, ¿no? Otra descripción de la capacidad de supervivencia de Fraga. Más retratos. Felipe González. Felipe González vino de Cisne de Suresnes, la famosa reunión de la tortilla aquella, ¿no? Felipe González vino del Cisne de Suresnes allá por los 70. Un cisne con jersey cuello de cisne. Hoy no es que se haya convertido en un pato patoso, sino más bien en una oca clueca que va andeando por ahí, por los arrabales del Estado y las charcas de la primavera. Por tanto, una descripción muy satírica de Felipe González. También en un artículo le llama el señor de los bonsáis. Cuando el Señor de los Anillos estaba muy de moda, pues le llama el señor de los bonsáis, por si recordáis que Felipe González pues le gustaba coleccionar bonsáis. Y entonces dice: es un bonsái humano, monstruoso, como todo lo japonés, que crece hacia adentro, vive de sus propias raíces y ha llegado a esa otra forma de vida vegetal que es el poder por el poder. Entonces, otro retrato con mucha mala leche, pero muy bien construido literariamente. Y aquí mezcla a Felipe González con Fraga. Lo que pasa con Felipe González es que habla él solo y todo el rato. Es el hombre conferencia como Fraga en la derecha. Entonces, habla todo el rato. También se mete con Aznar, porque él se mete con todo el mundo. Y dice de la sonrisa de Aznar que como el que tiene un divieso en el cuello o bajo el bigote. Un divieso es un forúnculo, es una póstula llena de pus. Entonces, así describe la sonrisa de Aznar, como el que tiene un divieso en el cuello o bajo el bigote. Y por eso la comparación. Aznar como un Chaplin con dolor de muelas. Mala leche, ¿eh? Pero qué bien construido. Después dice: Aznar es un presidente que es como una estatua de la isla de Pascua con corbata. Bueno, es la comparación. ¿Cómo ha llegado a la isla de Pascua y Aznar? Esta relación increíble. Miguel Ángel Rodríguez, ¿recordáis? Miguel Ángel Rodríguez fue secretario de Estado de Comunicación primero, después portavoz del gobierno con Aznar. Y entonces Umbral, en muchos artículos suyos, constantemente hablaba de que él era un tío que hablaba mucho, que Miguel Ángel Rodríguez hablaba mucho, pero que nunca decía nada. Y entonces hace este retrato tan satírico. El señor Rodríguez es subsecretario de la nada, ministro del atardecer, portavoz del silencio, guapo por su casa, vallesoletano de pro, joven sin venir a cuento, político sorpresa que no hace política y señor de ojos grandes para fascinar columnistas femeninas. El señor Rodríguez es un arcángel San Gabriel que no tiene nada que anunciar a una virgen que no ha venido. No, es tremendo esta capacidad que tiene de poner en relación cosas que no tienen nada que ver. Borrell.
Otra coincidencia de la historia, ahora que estamos en mitad de una crisis del Partido Socialista, Borrell también estuvo en mitad de una crisis del Partido Socialista. Josep Borrell, el hombre traído por los evangelios de izquierdas para suceder a González. Felipe es un viejo rockero con la guitarra hecha astillas y la baraja trucada. Borrell es una Spice Girl con toda la marcha. Tremendo, ¿no? Política internacional, Reagan. ¿Recordáis de Reagan su política de el programa de la Guerra de las Galaxias, que se llamó? Un programa de poner satélites para poder coordinar los misiles en competición con la Unión Soviética, etc. Pues con respecto a esas políticas dice: Reagan es hoy el supermacho galáctico que traiciona a Nancy con el universo. Quiere violarlo todo. Bueno. Saddam Hussein, antes de que muriera en la guerra. Saddam Hussein con boina negra es como el chapapote sobre las rocas de la mar. Y esto justo lo dice en el momento que fue todo el desastre del Prestige. Y entonces, otra vez, esa capacidad de insultar poniendo en relación cosas poéticamente que no tienen mucho que ver. Pero desde luego al final la imagen es poderosa. ¿Recordáis la boina, no?, de Saddam Hussein? Entonces, pues como si hubiera un cacho de chapapote en la cabeza. Muy mala leche, ¿no? Es muy bonito, pero al final... Retratos poéticos. También alaba a políticos, los exalta con lirismo, los alaba. Y, por ejemplo, uno de los políticos que más admiró Umbral es Adolfo Suárez. Bueno, pues de Adolfo Suárez escribe este poema. Adolfo Castilla en armas, el mozo castellano que violentó la historia. Adolfo, espada de vivos, contra la espada negra de los muertos. Hombre ahora repetido, porque Adolfo está vivo, vividero, y ya su invocación es una fuerza, su legitimidad de letra y piedra. La tradición y la modernidad fraguadas en un hombre que no ríe. Fusilaron su risa los feudales. Desde entonces preside mi memoria, la memoria de un pueblo y su aventura, la memoria de un pueblo comunero. Es curioso cómo en este poema pone en relación a Adolfo Suárez, político de centro-derecha, con ideales comuneros, y es decir, que él lo admira tanto que lleva a su terreno marxista de sus propias ideas a Adolfo Suárez en esta reivindicación. Más políticos a los que exalta. Loyola de Palacio. ¿Recordáis a Loyola de Palacio, que fue comisaria de Agricultura en la Unión Europea con el gobierno de José María Aznar? Bueno, pues a Loyola de Palacio la admira por todo lo que hizo en defensa de los olivos en la política agraria común. Y yo no quería dejar de traer a colación este artículo hoy aquí porque sé la tradición tan importante que tiene Pedrera con los olivos. Y entonces... él defiende a Loyola de Palacio más allá de las políticas de derechas que ella tuviera con Aznar por lo que hizo en defensa de un producto nacional. Y entonces leo lo último de este poema. Avanza el bosque verde con filos de resoles, el sol es arsenal de lancería. Ni el socialista quiere, ni mi Loyola quiere que se lleven España arrancando los mapas. Avanza el bosque verde como el bosque de Shakespeare hacia el mal enemigo, hacia el negro contable que les habla las hojas con acento extranjero, que morirá de bala de aceituna suavísima. Loyola y la serpiente, estampario pagano, Loyola y el aceite, rebelión de los campos, pan y aceite es España y una virgen violeta, ¿no? Entonces define... ¿Por qué Shakespeare? Porque aquí está haciendo una comparativa con la obra de teatro de Shakespeare, Macbeth. En la obra de teatro de Macbeth lo que ocurre es que al final el rey de Escocia pierde la guerra porque los soldados ingleses avanzan camuflados con ramas del bosque para que no se les vea hasta la línea de defensa del castillo. Entonces el rey de Escocia no se da cuenta de que están ahí los soldados gracias a ese camuflaje que daba la sensación desde el castillo de que el bosque estaba avanzando. Entonces es justo lo que está diciendo, el bosque avanza como si fuera un ejército, en este caso ejército de los olivos, para defenderse frente al hombre negro, que es el hombre de la Unión Europea. Entonces aquí está, por lo tanto, descripción tan poética en comparación con Shakespeare, y de nuevo, en este caso, todo el texto está escrito en versos, aunque no esté puesto en formato de poema. Y así dice, avanza el bosque verde con filos de resoles, 7 más 7 otra vez, todo el artículo está escrito en versos alejandrinos. Felipe González. A Felipe González ya he dicho que terminó por no llevarse bien con él, y sin embargo, cuando ya Felipe González
pierde las elecciones y se retira, escribe Felipe Umbral un artículo con tono melancólico. Evidentemente todavía le echa en cara a Umbral haber renunciado al verdadero socialismo que Umbral creía que Felipe González iba a traer, y entonces, aunque le ha atacado muchísimo a lo largo de todos los años, cuando finalmente Felipe González se retira, le escribe un artículo criticándolo, pero comprendiéndolo y con un tono muy poético y lírico. Fuiste el gran esperado, el varón de los días. Fuiste un adolescente y unas botas civiles que pisaron a tiempo lápidas del caudillo. Cogiste nuestro tiempo, nuestros años mejores, y te hiciste con ellos un luminoso ramo. Hoy el cielo está seco sobre tu vieja historia, y te vas muy cumplido, Ceniciento y Ferraya. Generación entera que contigo marchaba a los agostos civiles que tu reinado trajo, etcétera, etcétera. Y contigo avanza en este artículo en una descripción poética de en qué consistió la traición de Felipe González, pero haciéndolo desde la comprensión, desde la generosidad y desde la belleza poética. De nuevo, el artículo está escrito en verso, aunque no tenga formato en verso. Y para terminar y mostrar hasta qué punto las ideas de Umbral eran de izquierdas, pues un poema que a mí me parece precioso a uno de los grandes iconos de la izquierda en la historia de España, Dolores Ibárruri, La Pasionaria. Sobre ella, de quien fue muy buen amigo, y también fue Umbral muy buen amigo de Santiago Carrillo, pues de ella escribe este poema. Dolores, dama de Elche de los proletariados, mujer, minera santa, icono de los pueblos. Dolores, blanco pelo como un ave de idea, Dolores, digna frente como el cofre de todo. Dolores, hondos ojos ilustrados de historia. Y la risa tan niña, la femenina voz, que solo en los congresos se hacía soberbia y fuerte. Y las manos de santa. Y el pequeño pañuelo con lunares en torno de su cuello de señora. Señora de los pobres, pobre desde la muerte. Dolores, honda hembra, la muchacha minera. Rubén se llamó el hijo, murió en Stalingrado. Señora de los hombres, señora de la historia, señora de los tiempos, mujer de proletarios. Ibárruri, Dolores, pasionaria, canéfora. Dolores, dama de Elche, de los asalariados, mujer, obrera, jefa, tótem de la honda tribu. Dolores, ave clara, pájaro de la idea. Dolores, gran cabeza, bella como una proa. Dolores, honda hembra, ilustrada de siglos. Así que con este poema final tan bonito, tan maravilloso, pues concluyo esperando haber entretenido y mostrando el objetivo último, y es cómo Umbral habló constantemente de política, porque durante una hora solo he hecho hablar de la política de Umbral, de la política de España desde su punto de vista, y con un tono literario muy interesante, tanto por la mala leche satírica que traía, pero también por el tono lírico con que también sabía alabar a los políticos. Y con esto, pues muchas gracias por haberme escuchado. Si alguien tiene preguntas, es el momento. Que no haya ningún tipo de miedos, ni de me levanto, me siento, no sé qué hacer. ¿Nadie tiene preguntas? Entiendo que esto es el objetivo último son las cañas, ¿no? Y ahí ya habrá preguntas. ¿Puede hablar de la familia de Umbral? De la familia de Umbral. Pues mira, la historia de la familia de Umbral es divertidísima. Umbral siempre ocultó su vida. Él siempre hablaba de sí, él siempre escribe sus textos en primera persona, y cuando él habla de él mismo. Y cuando escribe novelas con un personaje, el personaje es él, pero con otro nombre. Pero siempre mintió sobre su vida. Hasta tal punto mintió siempre sobre su vida que hasta hace poco todo el mundo pensó que había nacido en el año 36, pero en realidad había nacido en el año 32. Y hasta hace muy poco todo el mundo pensaba que era de Valladolid, pero en realidad es de Madrid. Y todo esto se lo inventaba. Además, él fue huérfano. Bueno, huérfano no fue. Lo que fue es que su padre lo dejó abandonado y se quedó a cargo de su madre.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues lo que pasó es que, ahora ya lo sabemos, cuando se ha muerto y hemos podido investigar y sacar a la colación la verdad que él siempre ocultó, pues lo que pasó fue que su madre, que trabajaba de secretaria en el Ayuntamiento de Valladolid, pues tuvo un lío con el alcalde, que por entonces era un alcalde socialista, porque era antes de la guerra y todavía había alcalde socialista. Y entonces pues se quedó embarazada y claro, la familia de la madre de Umbral, Ana María, pues la familia de Ana María era tremendamente conservadora. Y la abuela de Umbral, la madre de Ana María, pues era una mujer de estas de armas tomar. Entonces se cogió a Ana María y se fueron a Madrid hasta que tuvo el embarazo, pasó, dio a luz en Madrid y por eso Umbral es de Madrid, aunque se crió en Valladolid, porque justo después de nacer volvieron a Valladolid y allí pues lo presentaron como un primo lejano y le ocultaron al propio Umbral que su madre era su madre, y entonces Umbral siempre creyó, hasta los 7 años casi, que su madre era una tía suya y su padre pues había desaparecido. Entonces, en muchos libros suyos, Umbral habla de la ausencia del padre y nunca se ha sabido quién era el padre. Hasta hace poco, en un artículo en El País, se ha descubierto quién fue su padre, que es este alcalde de Valladolid, que después de tener a Umbral se casó con otra mujer y tuvo un hijo, que es Alejandro Urrutia, que es un poeta y que fue amigo de Umbral toda la vida. Y Umbral lo sabía, porque Umbral al final descubrió la verdad, pero jamás se lo dijo a Urrutia. Y fueron amigos, se murió Urrutia y ya, y ahora lo sabemos, pero esta fue esa vida oculta. Umbral, como él le gustaba hacer un personaje muy histriónico de sí mismo, porque eso también le ayudaba a vender, pues siempre en sus entrevistas él decía, no, es que claro, yo me fui, yo me tuve que quedar en Valladolid, porque la guerra, porque esto, lo otro. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo qué guerra? Si naciste en el 32, ¿no? ¿Cómo que te pilló la guerra y te tuviste que trasladar? Pues esto es lo que él decía. Y luego no es verdad, en el 32 no había guerra y él estaba en Valladolid y lo que ocurrió fue esto, que es un drama. Él quería presentar el drama de que era un desplazado de la guerra, pero lo que era es un drama, pero de otra manera, que es el drama de esa relación que tuvo con sus padres o que no tuvo con su padre, etc. ¿Más preguntas? Bueno, pues parece que la literatura tiene algo que ver también con la política y la verdad que aquí ha quedado muy claro, ¿verdad? Me ha encantado la profusión de detalles de todo. Se demuestra que es un hombre muy complicado, que era un hombre muy complicado, con muchas contradicciones, como todos las tenemos, y nada, un ser humano, en definitiva. Bueno, pues ahora quiero que venga aquí Antonio, va a ser entrega de los DVD estos de la graduación última que tuvimos allí y va a clausurar el curso. Antes, bueno, puede ir subiendo ya si quiere, pero quiero decir que este año empezamos la universidad el martes 18, allí en el instituto, y es Carlos Cano, que tenemos nuevas incorporaciones de profesores, porque unos han ido, otros. Entonces viene como nueva incorporación, bueno, por supuesto agradecer a José, que se fue a las Canarias, lo bien que lo hizo, lo contento que nos dejó a todo el mundo, ¿verdad?, por la clase tan amena. Y este año pues vamos a tener una incorporación nueva, 2 incorporaciones, una que es la de Inma Morillo, que nos va a hablar de literatura, ¿verdad? Va a hacer talleres también, todas las cosas estas de poesía, para que las digamos aquí cuando nos veamos en algún acto de aquí. Y también tenemos a una persona que nos va a meter en el mundo de la psicología. Va a hablar del desarrollo personal, de todo lo que es la autoestima, bueno, muchas cositas por ahí interesantes que ya nos explicará. Y es Cindy Jiménez, también. Sigue también Alba, como estos años de atrás, y también Jessica. Y un día de esto pues veremos también por aquí Alba, que nos va a dar una conferencia que pensamos que iba a ser antes de Navidad, pero se va al Vietnam. No que se va al Vietnam, va a Vietnam. Y no coincide con la fecha que tenemos por aquí para esa conferencia, entonces la intentaremos que sea en el segundo trimestre. Y nada más, espero que Antonio venga y nos dé unas palabritas y entregue estos DVD
como regalo del ayuntamiento a esta familia que se graduaron. Bueno, sí. Ha venido Antonio Erdoje, como lo decimos nosotros. No ha venido, ¿no? No ha venido. Dolores Romero. Bajo, y te lo doy o... No sé. Dolores Romero. También otro que se graduó por aquí, ¿quién andaba? Dolores tiene 83 años, ¿eh? 84. 84 ya. Enhorabuena, Dolores. Está Paca, Francisca para nosotros, puede venir. Y Frasco ha venido. ¿No ha venido? Ella sí, lo lleva los dos. Y los que faltan es que no... Los que faltan es que están de excursión, entonces, o de médico, entonces no han podido venir hoy, ¿vale? Bueno, pues ya Antonio, le dejo para que él clausure. Bueno, clausuro la charla, que ya he agradecido personalmente a Guillermo y quiero hacerlo también público, porque yo creo que estaremos todos de acuerdo en que nos ha dado una visión seguramente totalmente diferente de la que teníamos de Francisco Umbral. A mí, por lo menos, personalmente me ha encantado. Y 6 años ya, ¿no? Parece que fue ayer, cuando nos propusimos desde el ayuntamiento y con la inestimable colaboración de Juan, a que le pedimos que coordinara estos cursos, montar la Universidad del Aula de Mayores en Pedrera. La idea, yo creo que el objetivo lo estamos cumpliendo. Estábamos convencidos de que hay mucho que aprender a pesar de la edad, o incluso con la edad, no a pesar, y que también hay mucho que enseñar. Y eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo y enseñando. Guillermo ha dado una clase magistral, pero por aquí en estos 6 años han pasado, de verdad, conferenciantes de lujo, que aprovecháis los alumnos y las alumnas, pero también aprovechamos quienes todavía no somos alumnos, aunque tenemos edad ya para ser alumnos. Pero bueno, estamos en otros menesteres ahora mismo. Seguramente pronto seremos también alumnos, porque la verdad, yo que suelo venir a todas las conferencias, pues no tengo que decir más que han sido conferencias magistrales. Este año seguramente pues disfrutaremos y disfrutaréis también de esta Universidad de Mayores, que empieza el martes, no sé si con alguna charla ya o una clase normal y corriente. Y bueno, yo quiero también resaltar, como ha dicho Juan, la inestimable colaboración de nuestras profesoras locales. Son todas profesoras, y eso también es bueno, ¿no? Son 4 jóvenes pedrereñas de muchísimo prestigio, cada una en su tema, que os acompañan también durante el curso y que os enseñan y nos enseñan. Guillermo también es pedrereño. Yo sé que él quiere ser pedrereño porque esas son sus raíces y eso es importante. Muchísimas gracias. Declaro, como dice Juan, que diga inaugurada el curso escolar del Aula Abierta de Mayores, 2016-2017. Este año creo que estamos en 30 y tantos alumnos, ¿no? 34 alumnos y alumnas, más la gente que nos sumamos a las conferencias. Muchísimas gracias y que el curso vaya bien.